la historia de la medicina pues viene de muchas partes, ¿verdad? Y a mí me gusta pensar que siempre todos los buenos mexicanos tenemos un cacle y un zapato. Es decir, tenemos las dos tradiciones y las dos nos dan identidad. Pero en cierto sentido se ha privilegiado la identidad que viene pues desde la tradición griega y europea y después la tradición europea científica a partir del siglo XIX, primero francesa, luego alemana, luego norteamericana, y luego preguntamos cómo nos zafamos de todo esto. Pero al fin de cuentas tenemos un común denominador que es nuestro pasado indígena, que además tiene muchísimas cosas que nos pueden dar conocimiento por una parte y elementos materiales para hacia el futuro. ¿Qué atendemos hacia el futuro? Por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, ahora estamos asustadísimos por el problema de diabetes tipo 2 que se incrementa y todos los días vemos noticias que qué horror, la obesidad aumenta más porque comemos comida chatarra que a veces es sabrosísima, a veces no nos queda otra, pero dice, bueno, ¿y qué sucede con tecnología? ¿Qué nos han dado los nuevos laboratorios farmacéuticos? Cuando sale la insulina, pues es la maravilla. Estamos en 1921-22, ya se puede controlar. No es lo mejor, no es lo ideal, después aparecen otro tipo de polisembiantes. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo le hacemos para controlar diabetes en un cerrito en la mitad de los pantanos de Tabasco? Y llegas a Tabasco y dice, no se preocupe, hacemos té de pingüica, y con eso se controla perfectamente bien. Y como está en 40 mil cosas. Pero pensando en esto, me traje este texto sobre Luis de la Cruz Guadiana, que es un libro que yo adoro. La primera edición que hizo el IMSS, del Códice de la Cruz Guadiana en 1964, me cayó en la mano perfectamente cuando iba a hacer mi tesis para recibirme de médico. Y casualmente le hice sobre la medicina mexicana prehispánica. Entonces de ahí viene mi relación con el códice. Y para mí hace unos pocos años hice este trabajo que les traigo. Pueden ver algunas cosas y vamos platicando sobre el códice. Con una noticia. El INA ahora está negociando para hacer una edición facsimilar del códice en papel veneciano exacto al que hizo ante el códice de 1552, con su sellito de agua con la mano. Y encontramos que existe todavía la fábrica de papel en Venecia que tiene esto, y dijeron que sí lo podían hacer. Y en el INE está buscando cómo completar fondos para el año siguiente hacer esto, y sacar un facsímil del mismo tamaño, del mismo papel, empastado en terciopelo rojo, original, y con otro volumen de estudios actualizando lo que se sabe del códice. Viene del Perú, don Francisco de Mendoza, hijo de Antonio de Mendoza, que había sido virrey de México hasta un año antes y que había pasado como virrey a Perú. Y llega al colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, ve a los frailes, uno que se llamaba Fray Jacobo de Grado, y le dice, oye, necesito algo que le lleve yo al rey de España de regalo, porque le llevo algunas plantas medicinales mexicanas y le llevo una petición para que nos den a la familia Mendoza el monopolio de la venta de sarsaparilla en el continente americano. Queremos vender sarsaparilla de Perú y de México para llevarla a Europa, llevarla a Sevilla y a partir de ahí distribuirla a todos los países europeos. ¿Por qué era interesante esto? Porque había habido una pandemia de sífilis a partir de 1493 que afectó terriblemente a Europa y que mató a muchas gentes muy rápido. Y que aunque se habían venido familiarizando, que aquí viene una pregunta, ¿había sífilis en el viejo mundo antes? Sí, pero de otra cepa bacteriana. Seguía siendo un treponema pálido, pero inmunológicamente era diferente. Entonces de allá conocían los de allá y el de acá conocían los de aquí. Y cuando llegaron los españoles aquí y adquirieron sífilis mexicana, al principio era de las Antillas, dominicana, se murieron rápidamente, se murieron en 3 meses. Después se volvió una enfermedad
como la que sucedía de los orígenes mexicanos, los antepasados, en donde salía un chango que se quitaba. Después salían ganglios inguinales y ahí se quedaba. Y podían vivir 30, 40, 50 años con esto y morirse de cualquier otra cosa. Y traían pumas, ganglios inguinales y faltados. Poco a poco los españoles se fueron acostumbrando a esto y empezaron a vivir más tiempo. Empieza a aparecer sífilis ósea, ya no se morían en 3 meses, les afectaba rodillas sobre todo, la famosa rodilla que se llamó después rodilla de Charcot, por el gran clínico francés, que es una rodilla así grandotota que no se siente, se quita la sensibilidad ya al pisar, golpean y los golpes poco a poco van dando un problema de carácter mecánico. Esa rodilla no es sifilítica, lo que es sifilítica es la insensibilidad por lesión de los nervios. Y después, pues, inclusive la parálisis general progresiva que aparece a partir de 1822-23, que escribe Bayer en Francia, y que se había dicho que ¿por qué no había antes? Que los médicos eran muy tontos y no se habían dado cuenta. Imagínense, 350 años de médicos, nadie se dio cuenta. No había. Cambia también la epidemiología en el momento en que la revolución industrial hace que se junten un montón de gentes en las ciudades, hay otra vez un intercambio de treponemas, vida en hacinamiento, malas condiciones de vida, y aparece la afección cerebral, que también está aquí. Pero si nos regresamos a 1552, entonces había habido 2 situaciones. Se había inventado en Europa que la sífilis se podía curar con mercurio. Y les daban mercurio, ¿hasta qué momento? Hasta que se les hacían úlceras en toda la boca y en las mucosas. Y entonces purgaban la flema. Ahorita vamos a hablar de qué significa esto, ¿verdad? Purgaban la flema, salía mucosidad y la gente se componía. Pero ya se imagina cómo quedaban por dentro estas gentes con intoxicaciones mercuriales. Pero se dieron cuenta que aquí en México utilizaban sarsaparilla, que había habido sarsaparilla en Europa, que era muy similar a la mexicana, pero que la sarsaparilla mexicana que se usaba aquí para la sífilis funcionaba muy bien, y encontraron que en Europa, esto fue por ahí de 1540 y tantos, se estaba extinguiendo la sarsaparilla que habían encontrado, que en España se manejaba sobre todo, trayéndola de la zona del Atlántico, del Atlántico del Mediterráneo, hacia Cataluña, la costa de Valencia, pero ya no había sarsaparilla. Entonces se le ocurrió a don Antonio de Mendoza, ya se dijo, no, Francisco, qué maravilla, llevamos sarsaparilla y la vendemos. Ya había habido otra planta que se llevaba de Haití y de Santo Domingo, que era de Guayacán, un santo, algo que ahora hay mucho en Tabasco y en la zona de Campeche. Y Carlos V les había dado un monopolio a los banqueros Anton Fugger, su banquero que le había prestado dinero. Fíjense cómo era la política y qué raro que ahora ya no se rían cuando les diga que dinero para sobornar a los electores. Entonces, Carlos V les agradeció muchísimo a Anton Fugger que le prestara esa lana y le dio el monopolio del Boyacá. Pero a partir de que llega sarsaparilla a Sevilla, se les ocurre que sería buenísimo el monopolio de sarsaparilla y que se podía exportar de México y de Perú, pasando al norte de Colombia, Cartagena y esa parte. Y don Antonio era el rey en Perú. Aquí tenía grandes posesiones en el estado de Morelos. Entonces, ¿por qué no me vino un monopolio de sarsaparilla? Entonces llega y le dice a los frailes franciscanos aquí en Santa Cruz de Tlatelolco: oiga, necesitamos un librito muy bonito sobre las plantas mexicanas que curan. Sabemos que aquí hay inditos mexicanos que saben mucha medicina. ¿Por qué? O sea, porque sabían ellos que había. Y sería bueno que lleváramos sarsaparilla como muestra y un regalo para el rey. Entonces los franciscanos dicen: correcto, vamos a pedirle a 2 médicos indígenas, Martín de la Cruz y Juan Badiano, que nos ayuden en esto. ¿Por qué 2? Porque Martín de la Cruz no sabía leer ni escribir. Hablaba español, sí, pero
se lo dedica ya en latín. Aquí viene la dedicatoria. Esta firma es del bibliotecario de Felipe II, de Diego de Montavilla, al que después, cuando muere Felipe II, le regala el códice. Y a su vez, él le regala, todos sospechamos que se le vendió bien caro, el códice al cardenal Barberini. Y cuando el cardenal Barberini regresa a Roma y está en el papado, el códice se queda en el Vaticano. Por eso estuvo allá muchísimos años. Y en 1991, cuando venía el Papa a México y preguntó cómo que les gustaría que les llevara el regalo, era presidente Salinas de Gortari, y se filtró la cosa, ¿por qué nos gustaría que nos trajera el regalo? Y en la UNAM nos juntamos una serie de gentes guiados en ese momento por Miguel Portilla. Y fuimos Miguel Portilla, Fernando López Osti, Luis Vargas, Matos, Jaime Lipa, yo, a ver, al presidente de la universidad, y el rector, por supuesto, que animamos para que fuera. En la universidad pensamos que sería buenísimo que nos trajera el códice de la Cruz Mariana, libritos. Mi papá lo trajo y se lo regaló al pueblo de México. Se le entregó a Salinas de Gortari. El bibliotecario del Vaticano renunció, hizo un berrinche horrible, se enfermó y renunció porque no se va a dedicar ni regalando las joyas. Y el presidente, en una ceremonia muy bonita en el Museo de Antropología, nos entregó el códice al doctor Pumati y a mí, y lo depositamos en las bóvedas del Museo de Antropología donde todavía está, y donde salió el facsímil que publicó Foto de Cultura y que anda circulando, que sus colores no son muy buenos, de donde salió el facsímil que acaba de editar la Sociedad Farmacéutica de México, que sus colores sí son muy buenos, y lo que pensamos hacer para el año que entra, ya no con facsímil en papel, sino con facsímil, ¿no? Que ojalá se pueda. La Secretaría de Cultura ya está mimadísima con esto, estuve platicando con ellas, bueno, unas 5 semanas. Quedamos de que en enero apretamos el acelerador, nos consigue lana para que se haga esto y nos ponemos a trabajar. Cooperamos, sí, todos cooperamos. Fue lo que le dije. Yo le dije, yo te coordino todos los estudios de carácter médico y no cobramos, lo hacemos. Sí. Entonces, le piden a estos dos. Y en la dedicatoria, Martín de la Cruz dicta, Juan Mariano escribe, pero fíjense qué interesante. ¿Cómo le mandamos un libro sobre las plantas mexicanas? Fíjense el título. Lo conocemos, Códice Badiano, dicen muchos. No debe ser. Badiano fue traductor al latín, y además que lo escribió a mano. De la Cruz Badiano, sí es correcto. Martín de la Cruz es el que redacta el códice, tiene el material, junta el material. Pero, ¿qué hay con esto? Sí, bueno, vamos a mandarle al rey español un regalo con dibujos. Hacemos un códice con dibujos de plantas. Y van a decir, estos no saben escribir. Hace poquito, un buen historiador de la medicina mexicana dice, oye, ustedes siguen inventando que en México prehispánico había ciencia y había cultura y había todo, si no había escritura. Y dije, una cosa es que tú no sepas que había, y otra cosa es que no había, ¿no? Hay jeroglíficos, hay textos traducidos, hay textos que recopilaron los primeros evangelizadores, y hay materiales tan bonitos como que en lugares donde hay cuevas desaparecen las lombrices en los sedimentos de las cuevas del excremento de las gentes cuando aparecen pedacitos de semillas de pasote que les pusieron a sus tacos. Ahí tenemos una muestra más que evidente, ¿no? El pasote es fantástico contra las lombrices, sigue siendo. Entonces, aparece el pasote, desaparecen las lombrices. Y comemos tacos y por eso no tenemos tantas lombrices como otras lombrices. Pero bueno, entonces deciden, para que el rey de España vea de qué calidad somos nosotros, que lo mandamos pero en latín, ni en español, va en latín. En agua, pues para qué, pero los dibujos sí son de tlacuilos mexicanos. Ahorita vamos a ir viendo algunas cosas, ¿no? Y entonces, ¿a quién recurre a Jacobo Delgado? Dice, bueno, el médico que cuida a los niños sanguitos en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco se llama Martín de la Cruz.
¿Y quién era Martín de la Cruz? Pues Martín de la Cruz era, según yo, segundo hijo del cacique de Tlatelolco, del Tlatoani de Tlatelolco. ¿Por qué? Viene de Tlatelolco, no es Xochimilco, como dicen todos los textos y como está en el monumento que está ahí enfrente de la catedral de Xochimilco, ¿no? Él no nació en Xochimilco, él nació en Tlatelolco, eso sí estamos seguros. Pero fíjense, él dice, yo no fui a la escuela, yo soy medicina porque aprendí ahí de mis antepasados. Ahora ya lo estoy haciendo viejo, 1552. ¿Cuándo se hacía bien viejo en México prehispánico? Al cumplir 52 años. Un siglo, pasaba un segundo siglo. Algunos de ustedes todavía están en el primero. Algunos estamos entradix en el segundo. Y Juan y yo apostamos que vamos a ver el tercero y el cuarto porque tenemos mucho que hacer por dentro. Invitamos a que todos se sumen a esta idea, ¿no? Y ahora que también mañosamente ya descubrieron los que estudian la apoptosis y cómo se desbaratan los brazos cortos de los cromosomas y van desapareciendo las enzimas, los telómeros, ¿verdad? Sabemos que alguien va a encontrar una antitelomerasa y que vamos a tomar unas cápsulas de antitelomerasa y vamos a vivir hasta que nos ahogamos. Adiós. Va a estar difícil porque tenemos mucho que hacer, ¿no? Claro. Entonces, dice, ya estoy llegando a los 52 años. Estamos en 1552. O sea, nació a principios del siglo XVI. Entre 1500 y 1508, vamos a decir. Dice, yo estoy viejito. Estaba llegando a los 52. Nunca fui a la escuela. Pero fíjense, se llamaba Martín y sabemos que lo bautizaron en la capilla que está enfrente de Santa Cruz del Tlatelolco, del convento, ahora en el Gran Museo de Relaciones Exteriores, que estaba dedicada a San Martín. ¿Pero por qué estaba dedicada a San Martín? Porque se llamaba Martín el papá de la Cortés. No es casualidad. No he encontrado todavía las actas de bautizo de esa capilla de esos años, pero yo tengo la hipótesis de que lo más probable es que se llamó Martín porque Cortés fue padrino de los hijos del cacique de Tlatelolco. Y que de ahí viene indio noble y principal. Y sí encontré en la biblioteca del Congreso de Washington un documento que había estado en los libros de don Antonio de Mendoza y que pasaron del Hospital de Jesús al Congreso de Washington porque un descendiente de Hernán Cortés, el Marqués Pimentel, se puso en manos de Mendoza. Los localizamos allá. Y hay un documento firmado por don Antonio de Mendoza en 1550. Fíjense, 1550, principios del 51, en donde dice, con este documento autorizo a Martín de la Cruz, indio noble y principal. No dijo un numerito médico, dijo un indio noble y principal, para que ejerza la medicina en cualquier lugar de esta Nueva España, porque ha demostrado su conocimiento y su sabiduría. Si nos preguntamos por qué la demostró, porque en 1550, a principios de 1550, don Antonio de Mendoza casi se muere. Le dio una enfermedad que en esos tiempos se llamó migraña. Su nombre era inflamación del Mirac. ¿Qué era el Mirac? Las bases del intestino, los mesenterios, se le trabó la tripa, tenía que ver con humor negro, a lo mejor estuvo a punto de que le dieran una gangrena intestinal, una trombosis intestinal, y no lo pudieron curar los médicos europeos, que había 6 en ese momento en la Ciudad de México. Y dijeron, bueno, si hay uno que está curando a los hijos de los caciques que están estudiando en Santa Cruz del Tlatelolco, pues que vengan a ver al video. Y el técnico médico que trajeron de cerca de Cuernavaca, entre Tres Marías y Cuernavaca, le dieron unos supositorios que curaron. Entonces, viene el hombre principal que sabe medicina y le da el primer título de medicina general en México que tenemos. Y ese es el documento que está allá en Washington. Y que yo reproduje gran parte del texto en un artículo que publiqué hace años. Pero entonces, el nombre principal posiblemente según dijo, ¿por qué? Porque el primer
y el segundo se dedica a la medicina. Y ahí tenemos otra cosa muy interesante: entre los médicos hispánicos había dos, médicos de nobles y médicos de todos, médicos de fifís. Y Martín de la Plaza era de los primeros, pero atendía a todos. O sea, eso no es privativo, ¿no? Y se da por crear. Esto nadie lo había pensado, pero se nos ocurrió alguna vez. Esto fue Alfredo López Ostiñanito, porque encontramos que entre los mayas había el médico de nobles y el médico de todos. Y si entre los mayas había, ¿por qué aquí no? Entonces nuestra pregunta fue, cuando encontramos este documento, me tocó encontrarlo, la pregunta es, bueno, ¿y por qué dicen que este era indio noble principal? ¿Por qué? ¿Y por qué lo llevan a cuidar a los niños enfermos del colegio de San Pedro de Tlatelolco? O a niños no enfermos, a cuidar a los hijos de los caciques que van a cristianizar la primera gran universidad de indígenas que funda la Fray José Zumárraga en el colegio imperial Carlos V de la Firma de Tlatelolco? Porque era indio noble principal. Bueno, después tenemos otra cosa. Un año después, ya poquito antes de irse a Perú, don Antonio Mendoza le firma un segundo papel en el que le da permiso de votar, que no se le da permiso más que a los caciques y a la gente de rango, y le da permiso de usar una ballesta, de cargar una ballesta y utilizarla si es necesario. Es ahorita el permiso de portar armas, ¿verdad? Y utilizarla si es necesario, porque sale a buscar plantas en todos los lugares alrededor del lago de Texcoco. Entonces, ese es el personaje que escribe esto. Lo dice. Juan Badiano, ¿quién era? Él era el hijo segundo del cacique de Xochimilco, es decir, de Xochimilco, que va muy joven en el colegio de Santa Cruz, aprende español rapidísimo, aprende latín rapidísimo, y es el profesor de gramática española y latina en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Pero en sus orígenes también era indio noble principal que hablaba náhuatl. Entonces tenemos que Juan Badiano está traduciendo lo que le dijo, lo que le dictó Martín de la Cruz, y es el códice que tenemos. Pero ahora fíjense en la velocidad. Esto pasa en marzo de 1552. En la última página del códice nos dice: en este día de Santa María Magdalena de 1552, acabamos este texto, este códice, este Libellus Librito. Y este es el nombre correcto: Libellus de Medicinalibus Indoro Herbis, librito de las plantas medicinales de los indios. Y dice: acabamos en el día de Santa María Magdalena de 1552. Y sabemos que el día de Santa María Magdalena es en julio, 26, 27 de julio. Entonces hicieron el códice entre abril, mayo y junio, 3 meses en el resto de la año. Intervinieron 6 pintores, 6 clacuilos. Hay diferencias en los dibujos de las plantas que nos permiten identificar 6 clacuilos. Y un informante, Martín de la Cruz, y un traductor, Juan Badiano. Y se vinieron a leer esto y dicen: mira, esto es lo que sabemos hoy. Ahí vino otra historia interesante. Llegan allá y el rey de España no estaba. Andaba por ahí por Alemania, haciendo cosas. Y el que está ahí es Felipe II, que lo recibe. Después, como príncipe regente, Carlos V poco después se retira, se queda en Yuste y ya no regresa al trono. Y el códice se queda en la recámara de Felipe II. Ahí lo tiene. Y cuando Felipe II muere, Felipe III ve esto y dice: estos son los viejos de mi papá. Y se lo da libro de Cortavila y te cae para que se lo pueda. Y luego viene toda la historia. Entonces, vamos viendo qué es. Ya hablamos de la manufactura y de las cosas que estoy contando, pero vamos a ir viendo ahora de este lado. Puedo ir leyendo algunas cosas que ya les dije y algunas cosas más. ¿Qué tiene el códice? Sí. Bueno, primero, regreso. ¿Por qué Santa María Magdalena? ¿Por qué lo escribió? Fíjense que curioso eran los dos, Martín de la Cruz y Juan Badiano.
Santa María Magdalena es la que se come los pecados de los cristianos. Era la mujer pecadora que algunos maledicentes dicen que era la novia de Jesucristo, que posiblemente si lo fuera, porque Jesucristo era el de los justos. Entonces, pero la pecadora que se come los pecados y se vuelve santa. ¿Quién era aquí la diosa que hace eso? La Sol Teodora. La Sol de basura, la diosa de la basura, se comía la basura, los pecados de la gente. En el punto del trasoteo, uno se podía confesar nada más una vez en la vida, entonces había que ser en el último momento para poder seguir pecando. Porque eso de dejar un lapso casi ya no se vale. Entonces ella se comía los pecados de esa gente y esa gente ya funcionaba perfecto. Pero casualmente en el calendario prehispánico, la fiesta del Tlazolteotl es el mismo día de julio que la fiesta de Santa María Magdalena. Entonces, ahí exclamaron una diosa prehispánica. La diosa que se come los pecados, que es una de las diosas de los medicamentos. Imagínense, pecados fuertes sexuales en ese momento, sífilis. Consecuencia, zarzaparrilla que llevaba Francisco de Mendoza a Europa, y Tlazolteotl que decía que como los pecados y no se preocupen. Y Santa María Magdalena que les dice lo mismo, ya tienen una petición. Entonces, según la situación, el códice se va dividiendo y casualmente lo dividen en 13 capítulos. 13 capítulos, ¿qué quieren decir? Los 13 cielos de la misión prehispánica. Entonces, todo lo que sabemos y no les escribimos ahí van. Y nos pusieron a sufrir en el siglo XX para ir desentrañando todas estas cosas. ¿Y con qué empezamos? Bueno, para que no se asusten allá, enfermedades de cabeza a pies, un orden anatómico lógico, como tenían todas las grandes anatomías y patologías del Renacimiento en esa época. Y como muy probablemente lo hicieran también en el México prehispánico. Y después, ¿qué sucede? Que al final llegamos, el último capítulo dice las señales de la cercanía de la muerte. Cuando se muere. Pero en el capítulo del medio tenemos ahora una visión del cuerpo dividida, según lo tienen muy claro en el mundo prehispánico, en el diafragma, que sería la superficie de la tierra, el corazón, que significa el sol, arriba del diafragma, y luego los 13 pisos de los cielos hasta llegar a la coronilla. Y para abajo, el hígado, que significa el sol cuando pasa por debajo de la tierra. Acuérdense que estamos viendo el mundo no es redondo, sino vertical, ¿verdad? Todo el universo vertical. 13 pisos verticales, 4 cielos del centro y 9 verdaderos, y 9 regiones del inframundo que están del diafragma para abajo. En la primera región del inframundo es el hígado. Y entonces la disposición del códice nos va planteando las partes del cuerpo con esta visión. Claro, llega un momento en que llega al centro y dice, bueno, ¿en qué momento llegamos a los pies? Tantito después. Pero ya pasamos al inframundo. Pero antes de eso tenemos que tener las enfermedades de carrera, las del remolino de la coronilla. Todavía en la actualidad, nuestros hechiceros dicen, si nos pesca alguien y nos quita los pelos del remolino de la coronilla, perdemos nuestros poderes. Entonces, cuando ven a un hechicero medio maléfico y agarran la coronilla y dicen, ¿te pones de acuerdo conmigo o te los arranco? Y entonces ya tenemos un aliado incondicional. Entonces, vamos pasando y fíjense, vamos viendo algunas cosas. Curación de la cabeza. Y lo que es hermosísimo. ¿Cómo? Ah. Fíjense, ¿cómo nos pinta? No nos pinta nada más la planta, sino nos pintan la planta con raíz, con hojas, con flores y en su caso con frutos. ¿Qué quiere decir? Que esto no es un momento del año, sino es una planta en todos los momentos del año para que la podamos reconocer perfectamente. Pero además se pintan las características del suelo indígenas. No es casual que aquí le pongan esto, este teomastli, son una especie de, son unas plantas saprófitas
que crecen siempre en agua, siempre en pantanos y que necesitan una especie de reservorio, sea natural o sea artificial, para crecer. En otros nos va pintando el tipo de tierra, que muchas veces es el jeroglífico del lugar en el que crece. Y entonces va dando todas las señales para que las encuentren. Istak Upoxochi. Planta blanca, aquí hizo no blanca porque se les ocurrió que era blanca. Y ahorita les cuento un poquito. De flor de ocote. Las flores de estas se parecen a las flores de los ocotes en la forma de las hojitas. Pero no es ocote, por eso es Istak. Y cuando esto se hace en una cocción, el líquido sale blanco. Entonces, también nos está dando el secreto para qué va a suceder después de que lo pongamos. En esta, por ejemplo, Shu Ejecapatli. Shu significa fuego. Aquí tenemos el color de las flores. Ejeca, viento, patli, medicina. A los que les da un mal aire, les podemos dar esto, que es caliente cuando los malos aires son fríos. Otra vez está dando la clave. La medicina que está ejerciendo Martín de la Cruz se basa otra vez en la imagen del ser humano, en el universo, una cosmovisión que se pasa al cuerpo y que te dice las partes del diafragma para arriba son más calientes que las partes del diafragma para abajo. Por eso tenemos los pies más fríos que el frente. Las personas de los distintos sexos condensan más calor que otras. Las mujeres tienen más predominio de algunos de los vicios del inframundo, no porque sean menores, sino porque la matriz está abajo de la superficie de la Tierra. Y de la Tierra nace todo. Fíjense qué importante cosa. Entonces, por eso las mujeres tienen los pies un poquito más fríos que los hombres. Y esto todavía está abierto para experimentar. Un día le dije a mi esposa que tenía un gran proyecto de tocar en los pies a 10,000 mujeres para hacerlo. Y por supuesto no. Se me va el proyecto. Entonces, curación de la cabeza. Con este Ejecapatli, que se usa también para los aires. Una mezcla de estas tres plantas, hecha una especie de pasta, sirve para hacer crecer el pelo. Si le ponen más Ejecapatli que el otro, quita las caries, quita las ulceritas que puede dar la sarna en la cabeza. Si le dan así. Y bueno, aquí regresamos. Este es el mapa del Colegio de Santa Cruz del Tlatelolco. Esta es la iglesita que hay hoy y la capilla de San Martín. Don Antonio de Mendoza. Y aquí platicamos cómo se le llevaba con el virrey. Y Xochimilco, en el mapa de Usala, es uno de los grandes mapas del siglo XVI, de 1570 y tantos. Con toda la parte que es aves acuáticas, agua. Los misioneros de Xochimilco tenían mucho más agua en ese tiempo que ahora, pero la iglesia franciscana, en donde fue bautizado Papadiano, y donde poco después estuvo Fray Bernardino de Sahagún, otra gran figura que nos permite estudiar nuestro pasado cristiano. Vemos cómo es la pasta actual. Este terciopelo rojo, ya medio gastadito porque tiene 500 años, y todos los filos de oro de 24 quilates con una grapita de oro de 24 quilates. Y la dedicatoria que le queremos platicar. Aquí van los capítulos que les decía. Nos va dando ese índice con el orden de los capítulos hasta llegar a 10 años. Y vamos encontrando medicamentos diferentes. Enfermedad para el calor. Calor con fiebre, sí. Y acuérdense una cosa importantísima. Ellos distinguen dos tipos de fiebres de una manera muy clara. Fiebre caliente y fiebre fría. Bueno, pues como si el termómetro sube las dos.
Sí, pero una te da calostro y otra no. Y es bien diferente. Si no tenían todas las maravillas que ustedes tienen aquí de aparatos para hacer diagnósticos refinados, y se preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia? Que para las fiebres frías damos un medicamento diferente que caliente al cuerpo. Y para las fiebres calientes damos un medicamento diferente que enfríe el cuerpo. Y casualmente, para las fiebres frías usan antipalódicos, que se dirían ahora. No la quina, porque no había en México esa línea de Perú, pero hay una serie de antipalódicos mexicanos que funcionan bien y se conocían en Xochimilco, que era una zona donde había paludismo, pero paludismo vivax. Las fiebres de paludismo maligno, porque las no falciparum no existían en el México prehispánico, pero empezaban a llegar en tiempos de Martín de la Cruz, y cuando vienen de África, vienen del Golfo de Guinea y llegan con los esclavos negros que se traen a África. Antes no había paludismo terciario en México, nada más por plasmodium vivax, que son fiebres que suben y bajan, que dan un escalofrío fuerte y luego se quitan, pero que dan todos los días. Pero ya para el momento en que ellos escriben el códice, ya hablan de fiebres periódicas, es decir, que pueden ser después de 3 días, 3 y 1 no. O bueno, 3 no y 1 sí, aparecen otra vez el bote de fiebre, ¿no? Entonces, para quitar el calor del cuerpo, ¿qué vamos a optar? Esta flor que es muy bonita, es el Matavixochi, color azul magnani, es el azul del centro de la llama. Y el azul del centro de la llama es fresco, frente a la llama que es totalmente caliente, es el mejor medicamento. Y este es simpaticísimo, ponen la glaucoma. Ahí Martín, Juan María nos está luciendo, ¿no? La realidad es que él está totalmente equivocado, no es glaucoma, es leucoma, porque en el texto de latín dice, aquellas gentes que tienen una película blanca en el ojo, o que se le ve una película blanca en la pupila, tienen esta enfermedad, leucoma, nubes blancas al fronto. Y para esto usamos Owa Xochocoyorin. Los Xochocoyorin son todas las plantas que tienen estas semillitas. Aquí el Owa nos da con este tipo de raíz. Es una raíz como el tubérculo. Y dice, una mezcla de esto se unta, se talla el ojo con esto y se van quitando las nubes. Hay que raspar con un lienzo muy delicado. Aquí, ya se ve más bonito. Ahora sí. Y ahí ven, pero va la parte mágica que es muy interesante. Ahí ponerse tu cristal rojo todo el cuello para ver mejor. Pero además, hay que tener en el brazo un ojo de zorra. Esto es magia por imitación. ¿Qué le transmite tener un ojo de zorra en el brazo? Tener la agudeza visual de las zorras. ¿Sí? No solamente le quitan la nube, sino le buscan una agudeza visual, como ahora nos los daría alguien que nos da unos lentes maravillosos. Sí, pasamos así. Otra más. Bueno, dice, aquí tenemos galoftanos. Y las florecitas el marinari de galoftanos es lo mejor que se pone todo inflamado rojo, todo amarillo. Y el marinari son los pastitos que encontramos después de toda la primavera y que toman, se ven las espigas por ahí de globos. Este es importantísimo, este pasto, porque significa aquello que se muere todos los años, pero siempre revive. Además, si esto lo sacamos más y ahí se ve un poquito, tiene una forma enroscada. Siempre son 2 tallitos que se enroscan y que después dan espigalia. Y decían, el eje del universo es un marinari enroscado que nos lleva desde los 9 pisos del inframundo hasta el último piso de los cielos. Y además la de la espiga.
que son los primeros padres y la creación del universo. Alguna vez platicando con el Dr. Watson, con Jimmy Watson, yo le dije de broma en un congreso, fíjate que eso que descubrieron ustedes de que la estructura helicoidal del DNA está en el imaginario de los indígenas mexicanos. Y lo tomó con muchísimo gusto, y en la conferencia que dio en ese mismo congreso dice, estaba en los indígenas prehispánicos, y lo siguió diciendo por todo el tiempo, ¿no? Pero entonces, significa que lo más endeble, lo más débil, puede sobrevivir a todos los tiempos. ¿Y qué se les da para los que no pueden dormir? Y eso es fantástico, ¿no? Si encuentran plantas de todo tipo, ¿qué es lo primero que se les puede dar? Bueno, hay que darles plantas que les quiten la inquietud. Y se utilizan algunas plantas que son del tipo de solanáceas, que tienen anticolíticos, igual que tienen casi todos los medicamentos psiquiátricos para darle bebida. Les pueden dar todo bebido en pulque y empiezan a utilizar cosas raras que vienen en el siguiente capítulo. Algunas enfermedades ya no están en la medicina actual, ¿no? Y son enfermedades. Escupir sangre, eso ya no es enfermedad de síntoma. Tener hipo ya no es enfermedad de síntoma. Aquí todavía se clasifica como enfermedades, como sucedía en tiempos anteriores y como sucedió en la medicina popular ese tiempo. ¿Y qué podemos seguir usando? Pues, todos los elementos. Ahí en la página ya hablo de las ortigas, que es muy interesante. O para dormir. Lo de arriba y la página anterior que vi la base. Si no puedes dormir, tomamos dos pelitos de la coronilla y los quemamos. Si la coronilla está en todos los poderes y quemamos dos pelitos, pues te da sueño. Bien rico, ¿no? Si tienes agitado la coronilla, te ponemos un concentrado en la coronilla, una pomada en la que ponen 40.000 cochinadas, incluyendo orines de perro y de otros animales, para apaciguar el tonal. Una de las almas de esa gente, el alma que le llega del sol y le llega hasta el corazón y que da la conexión con los pisos superiores, se la aplacamos y se duerme. Para despertar, hay un Pablo de ortigas. ¿Qué les damos a la gente que tiene hipo? Le damos ortigas y con la ortigada que se da, un señor de la y vamos marcando otros capítulos más. Este es el capítulo 7, en el que habla de qué se hace con algunas vigías y con la angustia que da enfrente del pecho, el calor del pecho. Y este es el encabezado del capítulo. Pasamos a algunas cosas. Contra el dolor de costado. El dolor de costado, después la clínica nos ha dicho que es el de la neumonía. Da un dolor horrible aquí abajo y es neumonía. Pero estamos hablando de una visión anatómica. Un dolor de costado, ¿qué te da? El mismo dolor, de otro modo, pero lo que quiere decir es que se te bajó algún mal humor. De otro lado del cuerpo se te corrió al costado que está enfermo. Debe de ser frío, porque te causa calosfríos. Debe de correr de algún lado en donde el frío se mueve hacia un área que haga caliente, pero tenemos que tratar el dolor centralmente. Y fíjense las dos plantas que están planteando. Tolohuachihuitl, Tolohuachi. No hay ninguna experta dama que se lo sabe. El ácido. Y Nechehuac, que es otra datura, prima hermana del Tolohuachi en las clasificaciones botánicas y que tiene los mismos alcaloides. Son analgésicos maravillosos. Aquí encontramos usos mágicos, usos prácticos, también el calambre, y usos médicos, todos juntos. ¿Qué significa
estas dos alturas. Significa que si das unas gotas de ellas, se te quita el dolor. Son antiespasmódicos, analgésicos, verdaderamente efectivos. Unos capítulos adelante recomienda dar unas gotitas de toloache a los niños chiquitos que tienen cólicos. ¿Cuántos? Una gotita por kilo de peso. Si le das 2, ya sabe cómo le va a ir al niño. Si le das 10, se muere. Entonces, es utilizar otra vez el concepto de medicina con el concepto de fármaco de los griegos. Fármaco es veneno y es medicamento maravilloso. Si lo sabes usar, cura. Si lo sabes usar para matar, mata. Y si no lo sabes usar, mata cuando quieres curar o cura cuando quieres morir. Y aquí otra cosa interesantísima. Ellos ya están afiliados a esta situación. El médico correcto, adecuado, no utiliza su saber para matar. Lo utiliza para curar, para beneficiar. Entonces, con esto quita el dolor, pero tenemos otra situación. Si le das un poquito más de toloache a alguien, pero aquí de preferencia con chocolate, y de preferencia con sangre menstrual de la mujer que lo da, o con una sustancia muy cercana, muy íntima de ella, entonces el tipo se queda prendado de ella. Y ya no se va de su casa, se queda ahí. A veces ni a trabajar. Y esa es una maravilla. A veces no queremos ir a trabajar en el medio de mi vida, tenemos que dar un poquito de toloache para que no nos mueva. Pero fíjense que esto tiene una razón de ser. El primer efecto de las alturas, que ahora sabemos que tienen, tienen yosina, yosiamina, escopolamina, un poco de acetilcolina y otros 40 y tantos alcaloides que no han sido estudiados por separado y que tampoco han sido estudiados en qué significa cuando están juntos. Lo primero que da es una dilatación pupilar, razón por la que la no sale de la casa. Si se le dilata la pupila y ve todo borroso, de claro que sale. Lo atropella el primer perro que pasa, el primer mesero. Entonces, esta es la parte mágica, magia amorosa, de los toloaches. Pero aquí nos está dando la primera parte medicinal. La segunda parte que se sigue dando mucho y que hemos registrado recientemente cerca de Toluca, en San Felipe de Toluca, hay un par de curanderos maléficos que saben manejar el toloache y que programan cuándo se va a morir la persona presentada. Ahí no importa acotarle que se quede en casa, sino importa irlo intoxicando para que se muera. Y se muere por paro cardíaco y diástole. Acetilcolina, ¿no? O sea, está perfectamente claro. Y esto tiene que ver mucho con el vudú que se utilizaba en Haití, en donde no son naturas. En el vudú utilizaban generalmente una sustancia, la dotrioxina, que viene de un pez espinoso, pero que tiene los mismos alcaloides. Y entonces es lo que utilizaron y fue lo que encontraron después de muchos trabajos. Walter Kahn y su grupo estuvieron en Nueva York a las gentes que se preparaban porque les hicieron vudú. Y ahí hay dos cosas. Tienen que saber que les hicieron vudú, por eso es el proyecto de los alfileres y demás cosas, pero además lo tienen que tomar. Si una de las dos cosas no se da, no funciona. Entonces, si alguien piensa que aquí en el laboratorio alguien quiere eliminar a alguien más y le van a dar un poco de dotrioxina o buenos toloaches, hay que estar seguros de que no hay que tomar nada que le den uno. Y que cuando vemos su fotografía con alfileres que vamos en todos lados, hay que hacer una acción en contra maravillosa. Y fíjense, a mí esto me sirvió extraordinariamente bien en mi primer trabajo. Fui a Guerrero a poner clínicas de primera atención en el ISSSTE Tierra Caliente. Lucio Cabañas estaba en activo, había guerrilla, pero la primera situación es como un famoso que se acaba de recibir del director de zona. Entonces, al llegar a tomar posesión, pues lógicamente me vieron muy mal. 3 días después se encuentro en la bolsita de mi barata un muñequito con alfileres. Entonces, no tomas nada aquí que no sea refresco embotellado que lleves desde tu casa. Pero, primera acción mágica. Llama a toda la gente. Y digo, miren, gracias que vinieron, acabo de encontrar esto. Esto está en mi barca. Va dirigido para mí
lo puso a algunos de ustedes porque solo están aquí adentro. Y entonces, lo tiro al bote de la basura, agarra un cerillo que prende fuego. El que lo puso no supo con quién se metió. Yo soy un mago más fuerte que ustedes. Y el que puso esto se va a morir en los próximos 10 días. Muchas gracias por acompañarme. ¿Quién quedó? Por supuesto no atendí a nadie, pero al día siguiente en la tarde me cayó gravemente enfermo. A la siguiente mañana llega su esposa y me dice: oiga, doctor, fíjese que mi marido fue el que me puso el muñequito. Y dice que si no le puede perdonar, que a veces sirven estas cosas raras, ¿no? Por supuesto que lo perdoné y se convirtió en un fiel aliado todo el tiempo que trabajamos allá. Pero bueno, pasamos otra. Esta es una cosa hermosísima, disentería, y esta planta que es difícil de reconocer porque es una planta muy tierna. Es la buena. Xalxócotl. Lo que dice xal, suelo arenoso. Jocote, que crece en suelo arenoso. El nombre nos está describiendo también ecología, ¿no? La guayaba. Y te dice, si tienes disentería, no es cualquier diarrea, es disentería. Diarrea de ocasiones líquidas o semilíquidas, con sangre, moco y pus. Tú le das xalxócotl, que ofrece hojas y nada más es diarrea, en un cocimiento, o de la flor o de preferencia del fruto. Y si hay mucha sangre, raspando de la cascarita del fruto y se cura la disentería. Usted creo que vacilar, pero casualmente en el estado de Morelos y todas estas áreas donde hay mucha disentería y guayabas, se la siguen curando así. Y por ahí de 1977, 78, en Iberplan, Javier Lozoya, pues vamos a probar esto, ¿no? Y encontramos que es una enfermedad antiamibiana. Por eso el xalxócotl está en el cuadro básico de virus, como antiamibiana, la guayaba. No la han podido surtir porque calcularon que si le da guayaba a todos los que tienen disentería en el virus, nada más los árboles de guayaba del país de Nicaragua. Pero tiene un recurso maravilloso. Se podrían hacer jardines con plantas para atención inmediata de atención de las enfermedades más comunes en la atención primaria de la salud. Jardines locales en las escuelas. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tipo de diarreas? Con disentería, sin disentería. ¿Qué tipo de afecciones respiratorias? Pensemos en 5 o 6 enfermedades comunes que con un buen trabajo en la escuela se podrían controlar sin necesidad de otras cosas. Este es un punto importantísimo que se pensó en ese momento que empezamos a hacer en el estado de Morelos, fueron 8 municipios del estado de Morelos. Toda la parte de la subida que va hacia los volcanes. Después, toda la parte de Arnauca y empezó a funcionar muy bien. Y cuando cambiaron todo ya no se acabó con él. Esas desgracias que a veces nos pasan. ¿Esto qué es? Es que bonitos nombres, ¿no? Tlanen Popolowa Xutotztli. Casi todas estas plantas han sido identificadas botánicamente. Hay 2 números de arqueología mexicana recientes que dirigió Robert Ball, en donde analiza todo ese para hablar de sus identificaciones botánicas exclusivamente. Y cambiaron de editor en arqueología mexicana porque vamos a hacer otros 2 volúmenes para hablar de las partes medicinales. Pero vimos que quedaron al aire. Pero, fíjense, ¿qué es lo que sirve? Para la enfermedad inguinaria. ¿A quién se ponen estos? A los que tienen alergias en la aire. Y aquí ya tenemos problemas serios porque sabemos que alergia en el aire se puede consentir. Pero se puede fortalecer los tejidos con rupturas y funciones de esta planta. No sabemos nada de eso. Ahora, si cambiamos de situación, pensemos en ahora y decir que me pongan quién sabe cuántas sustancias o cuántos láseres para que se me quiten estas arruguitas de por aquí, o estas arruguitas de por acá, o estas arruguitas de por acá, de donde se habla. ¿Se puede utilizar esto? Porque ¿qué hacían para la hernia? Le ponían un granero, le ponían un emplasto con esta planta
y los tejidos tomaban fuerza, tomaban todo. ¿Tienes otro recurso interesante? Muy alegre más bonito que el otro, ¿no? Y digamos, empecemos experiencias. Empezamos hacia abajo. Dejamos completo. Sí. Aquí esta enfermedad es podagra. ¿Qué es la podagra? La gota. La gota de los pies. ¿Por qué dije de los pies? Ahorita suena por frontería. Porque en ese tiempo hubo un doctor que se llamaba Gaspar Correia que dijo: hay tres agas. Agra o algetiduli, en latín clásico es enfermedad. Podagra es enfermedad de los pies. Pero enfermedad caliente de los pies, que te pone el dedo gordo rojo y colorado, y después sabemos que 350 años después de esto descubrieron que había sido es gota de los pies. Pero, ¿qué sucede cuando tienes ese problema en las manos? Gaspar Correia, que era médico del Papa Julio II, dice que se llama montana, enfermedad de la mano. Pero además, cuando tenemos una gota que se pone caliente, que se inflama y que se hinchan los ganglios en el pubis, se llama pudendagra. Y estas son las enfermedades de transmisión sexual que dan ese tipo de irritaciones. Entonces, aquí, inocentemente, como ya no le está diciendo a los médicos europeos, nosotros ya nos leímos nuestros libros recién publicados por el doctor Torreña, médico del Papa, y sabemos que hay pudendagra, que hay mentagra y que hay pudendagra. Va a hablar de mentagra en unos capítulos adelante. Pudendagra no habla, pero sí enfermedades que afectan las partes pudendas. O sea, les está diciendo, aparte de todo, fíjense que estamos actualizados, ¿no? Y curiosamente, estas dos plantitas se ha demostrado que tienen efectos para disminuir el ácido úrico. Y enfermedad articular. Y eso se ve que desinflama las articulaciones. Y fíjense cómo van llegando. Vamos de cabeza a pies, llegamos a articulaciones. Hay articulaciones en los brazos, hay articulaciones abajo. Tenemos podagra hasta abajo y luego todas las articulaciones. Inclusive manteniendo una lógica en la disposición del tratado. ¿Qué sucede en los trastornos articulares? Bueno, hubo un montón de plantas. Casi todas ellas han sido estudiadas. Esta no. Esta sí, pero no en este sentido. Y las otras tres se ha encontrado que tienen precursores de corticosteroides. Entonces, sí se tiene. Pero por ahí dice una cosa muy interesante. Dice, aquel que tiene muy inflamadas sus articulaciones y le duele mucho, si lo ponemos cerca de un hormiguero de hormigas rojas y ponemos su mano, su rodilla, para que lo piquen las hormigas, se le quita la inflamación. Es el papel del ácido fórmico como desinflamante, como antiinflamatorio articular, cosa que se sigue usando en muchísimas partes del país y que es terriblemente efectiva, aparte de que duele el piquete y que abre el piquete. Pero la cuestión es, hacemos una balanza. ¿Qué prefieres? ¿Te sigue doliendo la articulación? O el piquetito de hormigas y andas unos 3 semanitas. ¿Sí? Todos preferían las hormigas. Pero además tenemos plantas para que no sean 3 semanitas, sino que sean mucho más. Después del piquete de hormigas empezamos a dar las sustancias. Por aquí se habla también de cómo se prepara un ungüento, nos da todos los recursos para preparar un ungüento caliente y ofrecer una buena salud a los pacientes. Acuérdense ustedes que los esteroides finalmente se encontraron en la cabeza de negro, una planta mexicana que se sembraba en Oaxaca en ese tiempo y que se ha identificado, tenemos una de las historias, se ha identificado en el mercado del Tlatelolco del siglo XVI. Y contra las enfermedades de los que administran la república. Si agarramos este papelito y nos vamos al Palacio Nacional, tenemos el título asegurado. Es todo un texto muy largo, que ahorita vamos a meter un poquito de él, pero vamos a poner lo siguiente.
regresemos porque no era la que yo esperaba que saliera, sino la que internacional. Entonces, ¿qué nos dice que hay que dar? Dice, los carmelistas de la República se enferman porque se cansan. Pero el cansancio, fíjense, pasamos de las enfermedades de los pies, y hay una lámina que no retraté, que son el cansancio que da en los pies, es decir, el cansancio de los humanos comunes y corrientes que andamos caminando y que dijimos, ay, me dolieron las patas. Y de unas sorpresas muy sabrosas y demás cosas. Y luego pasamos al cansancio del ministro de la República. ¿De dónde se cansó el gobernante? Se cansó del corazón. ¿Por qué del corazón? Y porque eso está en la mitad del códice, la mitad del cuerpo, y en el mundo prehispánico se piensa con el corazón. A mí me tocó ver en el manicomio, en el Fray, un par de pacientes que eran un desastre porque no se tomaban los medicamentos. Fueron con ellos separados, pero el caso es igual. Y un alumno mío me dice, ¿no se te ocurre algo por esto? No conocemos que se tomen los medicamentos. No podemos estar inyectando y cenando a lo bárbaro. Y la cosa fue muy fácil. ¿De dónde viene? Pues viene de aquí de los cerritos de la sierra que está entre las calles. Náhuatl. Déjenme platicar con él. La plática fue tontísima. Fíjate que aquí dicen los doctores que estás loco. Para veces decía que no, y entonces ya sé a qué cultura pertenece, ¿no? Cultura occidental que niega o cultura tradicional que acepta, ¿no? Y dice, claro que estoy loco, doctor, por eso estoy aquí. Bueno, entonces, ¿por qué no te tomas tus medicamentos? Es que el médico es muy estúpido, dice. Está necio en curarme la locura del cerebro y me da medicamentos para la locura del cerebro, no me sirve, yo estoy loco del corazón. La misma visión prehispánica que había aprendido de sus padres en su pueblo. La cosa fue facilísima. No te preocupes, le decía a tu doctor que no sea bruto y que te dé medicamentos para la locura del corazón. Le cambiaron el color de la página de los medicamentos, le dieron los mismos. Entonces, el gobernante se enferma del corazón. ¿Y qué hay que hacer? Pues darle tonicardíacos. ¿Y qué creen que aparece en la lámina con todas las flores? A lo mejor aparecen un par de figuras especiales, si repetimos, ¿no? Lo primero que le dan, Yoloxosis. Yoloxosis, para la obra mexicana, es una magnolia. Es el emblema del actual Instituto de Cardiología. Tonicardíaco. Se da para enfermedades del corazón. ¿Qué le dan? El oxógeno, magnolia, de la magnolia blanca. O sea, magnoliasis. Y gracias a esta indicación pudimos estudiar con el doctor Gordillo y con el grupo de farmacología del Instituto de Cardiología que las magnoliasis, no nada más el yoloxosis, sino las magnoliasis tienen efectos digitales y que pueden usar magnolia blanca, yoloxosis mexicano o alguna de las otras y que todas van a encontrar en la flor cantidades adecuadas de sustancia, en la semilla cantidades concentradas de sustancia y en la hoja cantidades muy pobres de sustancia cardiológica. Esto trajo muchos líos en los años 30, cuando se empezó a estudiar esto. Primero con el puro yoloxosis, la parte de las magnoliasis ya fue en los 70, porque era horrible para los laboratorios farmacéuticos que les cambiaran la digital por una planta mexicana. Y de hecho, es la razón por la que nunca se industrializó adecuadamente yoloxosis, siendo 1.6 veces más activo, en principio activo, como digital y contra digital. Después, tienen otra serie de sustancias que aumentan la capacidad del corazón, pero también tienen otras plantas estimulantes. Se recomiendan algunos alucinógenos. Ahora diríamos plantas sagradas o enteógenos. Está de moda decirlo, ¿no? Porque buen gobernante que no platica con los dioses, la riega. Eso nos está haciendo falta, como desde los 40 sexenios aquí. Incluyendo el alma. Sí, que queríamos recetar a nuestro presidente, seguro que mejor haríamos. Entonces, ¿qué le damos al gobernante? Sustancias que le arreglen su vida.
entonces, vamos viendo, esta es otra cosa fantástica. Para aquellos que tienen micropsia, remedios para los que tienen micropsia. ¿Qué es micropsia? Algo chiquito, miedo. ¿Cómo lo traducimos a enfermedades psiquiátricas? Depresión, fundamentalmente depresión, pero también podría ser pacientes con delirios de preferencia, que tienen miedo de que se los coman demonios, que les coman más cosas. Entonces se está utilizando otras dos plantitas, Cacaloxochitl y Necauxochitl, que tienen también propiedades excitantes del sistema nervioso central. Esto se lo podríamos dar a los muy deprimidos en la actualidad. Y en versos, Padre Garibay, en sus libros de academias mexicanas y de la Gran Portilla, encuentra uno en el que dice: vamos a darle la flor del cacao, Cacaloxochitl, y la flor del cuervo, para aquellos que están tristes. El cantar lo dice, el texto médico lo refuerza. Y que es importantísimo que este es un tipo de enfermedad mental que viene catalogada por los psicopláticos, y por eso la separan aquí. Dice, Martín de la Cruz conocía los textos de Hipócrates y de Galeno, las traducciones que llegaron al Colegio de Científicos de Química. Yo tuve la sociedad con Nacho Romero de meternos a los catálogos de Tlatelolco y encontramos que tenían las ediciones venecianas de Galeno y de Hipócrates y la de 1541 de Roma de Avicena en la biblioteca del colegio desde los años 40 del siglo XVI. Y yo sé que vamos a platicar algunas cosas. Y este es fantástico. Otra vez Biolocrochitl, Cacaloxochitl, contra la mente de Abdera. ¿Qué es la mente de Abdera? Es un diagnóstico que viene de la carta 10 de las cartas de Hipócrates que le mandó a alguien. Este es un texto falso, no son de Hipócrates, pero retoma el conocimiento de Hipócrates de una forma maravillosa. Y esta carta dice: bueno, un buen día, los habitantes de Abdera, que es una ciudad que está en la costa del Mar Negro, ya muy cercana a lo que es hoy Georgia, donde había un filósofo importantísimo, Demócrito. Dice, los habitantes de Abdera llamaron a Hipócrates a consulta porque Demócrito se estaba volviendo loco. Entonces nos dice, ¿y qué pasó? Pues Hipócrates preguntó qué le pasaba y dijeron, pues fíjese que se fue a un lugar allá alejado y está dedicado a sacarles las tripas a los animales y los hígados, y cuelgan los hígados y los vasos de los animales en los árboles, deja que se secan y los ve y los analiza y toma notas, y tiene un montón de animales así que aquello resta horrible, pero además se ríe de todo. Demócrito empezó a reírse de todo. Le dijimos que se había muerto un familiar suyo y se revolcaba de risa. Le dijimos que se había hundido un barco y se revolcaba de risa. Le dijimos que había ganado mucho dinero otro y se revolcaba de risa. Dice, pues se volvió loco. Entonces no Hipócrates platica con Demócrito. Dice, oye, ¿qué estás haciendo? Demócrito dice, gente, estoy buscando cuál es el sitio de la bilis negra. Sitio de origen de la bilis negra. Melancolía, síndromes depresivos. En la historia de la medicina, el primero que habla de bilis negra es Hipócrates, en un tratado que escribió en el año 426 a.C. que se llama Sobre la naturaleza del hombre. Describe el cuarto humor, nadie había descrito más que 3, aunque había 4 elementos. Dice, y este humor es el que causa las gangrenas, es el que hace que el hígado crezca, que el vaso crezca, y que dé fiebres horribles con escalofríos. Fíjense, Grecia, islas griegas, paludismo terciano, esplenomegalia y redesplenismo. Y se ponen fríos y negros. Bilis negra. Y entonces, estoy viendo, ¿por qué te ríes de todo? Es que la gente le da importancia a cosas tan tontas como morirse. Este tipo que se murió, le dolía todo. Qué bendición que se murió. El barco que se hundió, pues el capitán era un necio, le había dicho que el barco ya no funcionaba, se lo merecía. Tengo que reír por la necedad de los humanos. Y entonces Hipócrates regresa y les dice a los de Abdera, miren,
La situación es muy clara. Demócrito tiene una enfermedad muy grave que se llama hiperfilosofar. Y yo me volví su discípulo en hiperfilosofar y él es mi discípulo en medicina. Los que están tontos son todos ustedes que no han entendido lo que dice Demócrito. Entonces, mente de altera es volverse loco tonto. Estos lo toman de los textos hipocráticos, que también se los había leído Juan Badiano en latín y se los había practicado a su compadre Martín de la Cruz en Nápoles. Y aquí está pues, estamos al día en todas las patologías que ustedes quieran descubrir en Europa, ¿no? Y dan tratamientos hermosísimos en donde hay una parte en donde reproduce, dice, la gente que tiene mente de ordena, debemos de llevar al sol, ponerle en el sol, pero que no se quede un sol suavecito, semisombra, ¿no? Tocarle música agradable, llevarlo a los mitones, debe estar feliz, y reproduce un textito del canon de Avicenna, que acababa de ser publicado en 1541 en Roma, traducción al latín, y que no había llegado a ningún otro lado. Otra vez, al corriente, no solo con la Grecia clásica, sino con el mundo árabe y con todo lo que está llegando del Renacimiento. Por ahí hay otro texto que nos remite a los primeros textos de Ambrosio Pérez. Habla de Plinio. Cuando habla de Plinio, se acaba de después. Y entonces, dice, les tenemos que dar estas cosas agradables, les tenemos que dar alimentos que sean calientitos, no calientones. Les tenemos que dar un buen buque. Los 400 parejos sirven para todo. Y nos va dando una serie de recetas interesantísimas. Y es el primer abordaje a lo que sería una psiquiatría delirante, pero delirante sin brillo intelectual. Sería una buena parte, podemos ir un 75-80% de los pacientes con deterioro. Contra la fiebre tenemos otras dos plantas que, si ustedes ven en las raíces, en la parte de la tierra, dan unos colores medio azulitos, medio claros, para plantearnos que son medicamentos fríos utilizados para una enfermedad caliente. Allí en el texto hablaba, no está aquí en la lámina de otra planta, la montana tormentosa, que el zopatle, cipopatle, enfermedad de la mujer, que dice se puede usar para varias cosas. En un capítulo posterior, en el capítulo 12, dice se puede usar cuando el parto se atrasa. ¿Qué tiene el zopatle? Tiene unos temores muy fuertes que hacen que, si se utiliza correctamente, tengan los mismos efectos de los medicamentos usados hoy en día para producir los fetos. Ese sí se trabajó en los años 40, se hizo en México en un laboratorio mexicano, que era Zapata, el mismo que hacía los figuritas de levadura. Se llamaba idiocomina. Y utilizando gotitas de idiocomina se podía producir el parto. Pero utilizando gotitas de idiocomina o desde zopatle se pueden detener las hemorragias por fibromas uterinos. Pero si les das mucho, por usar el mismo fármaco, se tetaniza la matriz y les tienen que quitar la matriz porque si no se muere la señora hemorrágica. La primera propaganda en 1840 y tantos en la Academia de Medicina de México dice: el zopatle es maravilloso, hay que utilizar infusiones de zopatle en un goteo muy lento, dado a tomar, y siempre tocando la pancita de la señora para ver cómo se contrae la matriz, y si se empieza a contraerle más, ya no le damos. Los ginecólogos de 1950 dicen: es terrible porque vemos que llegan pobres mujeres con tetania uterina, que las tenemos que operar porque si no se mueren, porque le hicieron zopatle. El zopatle es un veneno que mata a las mujeres. Si estudiamos antropológicamente, y a mí se me ocurrió por ahí en los años 70, meterme a la sierra que está arriba del Despojo, y encontré como unas 12 o 14 parteras. Oye, ¿y tú usas zopatle? Ah, pues ¿con qué? ¿Y tú usas zopatle? No, pues eso no lo conocemos aquí. Ya con confianza dicen: yo no lo uso, pero doña Lupita, que está en el pueblo tal, si lo usa, ella es mi maestra. ¿Y cuándo lo vas a usar? Cuando doña Lupita me dé permiso.
Es decir, tengo que hacer una residencia médica para que y tiene a doña Lupita, una señora que ya había tenido 12 hijos, que su mamá y su abuelita le habían dado su aparte por unos hijos. Y cuando tiene la menopausia, ahora sí ya me dedico a curar y uso la medicina que me enseñaron mi mamá y mi abuela. Y les enseño a las demás y les doy permiso de usarlo cuando ya lo saben usar. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué haces? Hacemos una dilución de tal manera y te van diciendo el sopatle de arriba del cerro es más duro que el de abajo, el que esté en el llano es más suavecito que el del medio. Entonces la cantidad depende de dónde venga el sopatle que quieres. Generalmente lo tenemos en el jardín y ya sabemos cómo funciona, desde mi casa. Y vamos dando su dosis y pasear, lo que se dice todavía en los hospitales, la manita de la calza ya se encontraba, bueno, 2 traguitos más. Y ha empezado a contraerse muy fuerte, no le tomes. Y una conducción perfecta. Pero lo que espantó muchísimo a los españoles en ese momento es que si el sopatle puede ser la píldora del día siguiente. Si utilizan un tecito de sopatle no demasiado concentrado, después de una relación sexual en la que no quieren el embarazo, la matriz se mueve y no deja que se implante. Entonces lo calificaron de abortivo, porque si lo dan entre las primeras 10 semanas, la matriz se mueve y echa fuera la criatura. Entonces, esa es la otra mala propaganda al sopatle, un estigma de carácter religioso, fundamentalmente, no es que el aborto es feo. Simplemente hace que el decidir o no decidir abortar es un problema de la mujer o de la mujer y su pareja. Y es una situación de, con mi cuerpo decido yo, no decide ni la Iglesia Católica, ni la Iglesia Musulmana, ni el Secretario de Gobernación. Entonces, esto funciona de manera muy importante. Y aquí tenemos otro tipo de enfermedades, ojos enrojecidos, con fiebre, y vamos viendo hacia abajo cómo nos va llevando a cualidades de animales. Y lo que les dice hace ratito, aparecen dioses perdidos. Por ahí, no aparece el ratito. Bueno, este es el folio 38, que es el maravilloso. Estas son las plantas para los gobernantes enfermos. Y vamos viendo varios tipos de flores, todas con efectos de carácter estimulante de la mente, de nuevos psicotrópicos genéticamente. Y esto, si ustedes ven, es de otro pintor, cómo están pintadas las raíces con diferencias a las anteriores que habíamos hecho de cromogono. Pero pasamos al siguiente. Es la segunda página de lo mismo que se les da a los gobernantes. Aquí están las magnoliáceas. Esa es la magnolia de Albata. Y tendríamos otras cosas más para redondear. Hay un textito después de los gobernantes del que dice: para el morbo comicial se llama el capítulo. Otra vez en latín. Morbo comicial. ¿Qué tiene que ver los comicios con Martín de la Luz? Nada. Pero morbo comicial eran los ataques epilépticos que describen los autores romanos, que les daban a los candidatos de atletas importantes cuando iban a que votaran por ellos, y algunos no aguantaban la presión. Se habla de que Julio César tuvo una cosa de este tipo. Y entonces están leyendo Plínio. El otro textito posterior dice, bueno, en la página siguiente sobre morbo comicial, dice, ¿qué le tenemos que dar al que tiene morbo comicial? Pues hay que echarle desde el remolino de coronilla sangre. Para que se vuelva fuerte, que no le saque a los comicios. Sangre como de qué? Como sangre de jaguar. Sangre de animales bravos. Sangre de aves, como el colibrí que puede llegar hasta el cielo. Y si echamos la sangre desde aquí hasta que llegue al corazón, que se hunde por fuera y se recupera fuerte como un gladiador. Otra vez Roma. O sea, están conociendo perfectamente la literatura. Y otro textito, otro capítulo después, dice, remedio para aquellos que han sido golpeados por un ventarrón, por un torbellino. Dice, bueno, ¿es traumatología? No. El problema no es que el torbellino
un calzón. No es que el torbellino les movió las almas, y el tonal se les salió y se le movió, y el alma que está en el hígado, el hijillo, se encogió, y el alma propia, que es la reunión de los dos, que es el teoría, que es el que hace la individualidad, queda terriblemente afectado, espantado. ¿Y qué les va a dar? Les va a dar sustancias que tienen plantas de Tlaloc. Fíjense, todas las plantas en el mundo prehispánico aparecen en el Tlaloc, en donde aparecen floriponios, en donde aparece la hierba del tigre. Es lo que les van a dar a estas gentes. ¿Para qué? Para regresarles el tonal, el hijillo, y fortalecer su teoría, y que ya no haya desarrollos en sus. Y entonces, ¿qué aparece? Claro que escondidito. Vegeta escondidito. Los dioses prehispánicos están presentes en casi todas las páginas del Códice de la Cosmología, con las plantas mágicas y sagradas, y se las regalamos al cristiano emperador de España, como símbolo de todo lo que sabemos, y mensaje oculto de que nuestros dioses siguen vivos. Eso es muy importante. Entonces ustedes saben que todavía hay altares en los pueblitos, en los que está el códice del pueblito y la imagen del dios propio del Calpulli, en el altar cristiano de su iglesia, que en algunos les sumaron documentos posteriores, pero que sigue estando esto presente y que esto sigue vivo, y que tenemos un conocimiento muy fuerte hasta la actualidad. De estas plantas son 225 plantas, 226, que es unos 50 animales y unos otros tantos sustancias minerales que van constituyendo recetas muy complicadas que están traduciendo a la cosmovisión del México prehispánico, la presencia de sus dioses, la presencia del conocimiento médico perfectamente sistematizado y conocimientos, vamos a llamarlo farmacológicos, aunque entre comillas, ¿verdad? Los efectos medicinales de estas plantas, qué le pasa a la gente si le dan de más, qué le pasa a la gente si le dan de menos, cómo se hacen mezclas que a veces están logrando un equilibrio entre los distintos componentes de la receta, y cómo se está manejando la salud en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, en Xochimilco, en el Valle de México en 1552, y un ejemplo importantísimo de qué podemos y qué debemos seguir pensando en la actualidad como conocimiento, y cuántos de estos elementos podemos llevar a la práctica. Pues con eso terminaría. Este es el lindísimo códice de la Cruz Madera.